Jurídicamente Hablando, programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana estaremos hablando de derecho. Hoy voy a hacer una excepción por cuanto a la audiencia hay que complacerla y me han solicitado mi opinión, jurídicamente hablando, en cuanto a las medidas dictadas por el presidente Donald Trump. Cómo afectan al mundo, cómo afectan a los migrantes, cómo podemos interpretarlas y analizarlas desde el punto de vista legal. A ver, ahora sí. Cómo podemos interpretarlas y analizarlas desde el punto de vista legal, y por ello, bueno, entonces vamos a ponernos cómodos porque a partir de este momento vamos a hablar de política internacional y de cómo esto puede afectar las futuras negociaciones a nivel internacional, acuerdos, todo lo que tiene que ver con esas decisiones de pronto que usted a nivel personal estaba tomando con la intención de radicarse en los Estados Unidos, y todos aquellos aspectos que querrámoslos o no tienen un alcance en cada una de las esferas mundiales cuando hay este tipo de posturas en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludamos inicialmente al equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Douglimar Lameda. Edición y montaje en las manos de Wanderley Arriechi. Los controles técnicos los dirige Igor Flores y en la asistencia de producción me acompaña Oriana Bocaranda. Yo soy Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial Universidad Central de Venezuela, y te cuento que si deseas observar este programa, porque ahora la radio sabe, puedes unirte a través de nuestra plataforma de streaming cliqueando el www.mundour.com y verificar en YouTube, en nuestro canal Mundo UR Regiones, cómo están colgadas allí todas y cada una de nuestras emisiones. Las puedes ver en vivo o en diferido si no te dio tiempo. Si deseas conversar telefónicamente, lo puedes hacer a través del 0251-254-9583, y si eres del mundo Instagram, pues acércate rapidito a @Unión Radio 102 y @Soy Cristina Coronado, en donde hago un live diario acerca de mis programaciones. Jurídicamente Hablando comienza así. Conoce las herramientas necesarias para entender tus contratos y proteger tus intereses. Todo lo que necesitas saber sobre derecho civil y mercantil. Por Unión Radio 102.3 FM. Saludamos a las personas que ya se están uniendo acá a este Instagram Live. David Goronstan está uniéndose. Saludos. Arlet Durán, José Manuel Castillo Lara, Rubén, bienvenidos todos. Espero que disfruten la programación especial del día de hoy. Como todos sabemos, la noticia que le está dando la vuelta al mundo es justamente la juramentación de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos de Norteamérica, segundo mandato constitucional. Pero, ¿qué ha ocurrido con ocasión a su juramentación? ¿Qué ha ocurrido desde lo que fue su postulación, la candidatura, las amenazas y el cumplimiento a alguna de las cosas que están realmente siendo ciertas? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues justamente vamos a tener un análisis jurídicamente hablando la mañana de hoy acerca de ello. Comencemos indicando que existe una especie de mezcla de desinterés y de furia frente a América Latina. Y esto no es una opinión personal, es una opinión de Juan Gabriel Tocatlián, doctor de Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins de Washington, D.C., en donde él opina que Trump vuelve a la Casa Blanca con una lista de asuntos pendientes en su relación con América Latina.
Trump llega frustrado con América Latina por lo que no logró en su primer mandato. Así se lo indicó a la BBC Mundo el ex rector y actual profesor de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, desde una finca en las afueras de Medellín, Colombia, país en donde vivió 18 años e investigó además el narcotráfico. Esta mezcla de desinterés y de furia frente a América Latina creo que la vamos a ver representada en sus primeras acciones. Así dice el reconocido analista e investigador argentino. Además, este investigador acaba de publicar un libro denominado Consejos no solicitados sobre política internacional. Y esto es un libro de conversaciones con la periodista Hinde Pormenarik, en donde analiza la relación de Trump con México, la posición de Washington ante el presidente Nicolás Maduro y el vínculo con China en su disputa por la influencia en América Latina. Se le preguntó acerca de cómo analiza esta nueva etapa en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina con ocasión al regreso de Donald Trump, e indicó que si hacemos un repaso histórico de los discursos inaugurales de los presidentes de Estados Unidos en el último siglo, esto es inusual justamente en cuanto al papel de América Latina en el mensaje de Trump escuchado el día lunes. ¿Por qué? Trump no mencionó a ningún país, a ninguna región, excepto por 2 anuncios que hizo vinculados a América Latina, específicamente la frontera sur de los Estados Unidos y el Canal de Panamá. Quiso mostrar que volvía con fuerza frente a la región, pero su discurso planteó una paradoja. Para Trump, Estados Unidos atraviesa un estado calamitoso, una suerte de impotencia que él resuelve, según el criterio de este investigador, con una prepotencia total. Indica que va a recuperar a los Estados Unidos, pero lo hace desde la debilidad que él mismo plantea. Así lo establece este investigador y cataloga de revancha justamente este segundo mandato. Recordemos que todo lo que tuvo que ver con la pandemia impidió, si se quiere, que se cumplieran algunas de sus intenciones para lo que fue su primer mandato, y se habla entonces de unos cambios muy interesantes. Hemos visto desde el día lunes justamente algunas posturas que él ha asumido, y bueno, el día de hoy entonces vamos a ver algunas claves para entender todo lo que ha sido la asunción de Donald Trump. Como le hemos dicho, el 47 presidente de los Estados Unidos y segundo en la historia en ser derrotado y regresar. 4 años después de incitar un golpe de Estado con asalto al Capitolio que dejó el saldo de 5 muertos y cientos de detenidos a quienes prometió indultar. Recordemos que Trump es investigado por instigar este hecho y es el primer presidente que asume con una condena firme, 34 delitos que incluyen falsificación de documentos para encubrir un escándalo sexual. Eso está por allí. Trump retoma evidentemente una postura en donde él indica Make America Great Again, significado que hubo evidentemente en cuanto a lo que fue un pasado glorioso de la grandeza que se considera fracasó y que debe reencauzarse. La gran disputa de Donald Trump evidentemente es geopolítica, pero también simbólica y cultural. El enemigo por antonomasia es la República Popular China, en donde gobierna su particular partido comunista. Además, la inteligencia artificial, carrera espacial, minerales raros y tecnología militar son parte de la carrera entre Occidente. La disputa hegemónica encuentra un Estados Unidos que apela a una fórmula que siempre sostuvo, que es la guerra y su complejo militar industrial. Trump se muestra hostil con una Europa en retroceso que pierde en materia comercial y militar y que depende demasiado de los estadounidenses. La paz en Ucrania fue promesa de campaña del republicano que busca acercarse a Putin para alejarlo de China. De esta manera pueden correr riesgos los fondos que sostienen al presidente ucraniano en su afán belicista. En cuanto a las migraciones, hemos visto, según lo que ha indicado, que para el año 2022 sabemos que vivían en los Estados Unidos unos 47 millones de migrantes. Esto es, el 77% de ellos se ha determinado que se encuentran de manera ilegal. Por esta razón, Trump, además de calificarlos de criminales, propuso la deportación de al menos 1 millón de ellos, comenzando por los delincuentes. Veremos qué tanto margen de acción le dará la Corte Suprema, que, como se sabe, es mayoritariamente trumpista.
La relación con el Estado de México es bastante sensible también. 10 millones de mexicanos viven del otro lado del río Bravo y aportan remesas, mano de obra calificada y flujo de mercancías. Por esta razón, se sabe que hay una tensión allí en cuanto a ello. Quienes también se puede indicar que estuvieron en la asunción de su toma de posesión son exponentes de todo lo que tiene que ver con la empresa y evidentemente todos han hablado de la presencia de Elon Musk, de Mark Zuckerberg y Jeff Bezos en primera fila, incluso en una posición, en una postura privilegiada en relación al resto de los funcionarios y demás invitados. En cuanto a paradojas, bueno, se habla de la edad. Con 82 años, Biden se despide denunciando a la oligarquía. Y Trump llega como el presidente más viejo en asumir el cargo. Lo acompañan halcones como Marco Rubio, un presentador de la Fox News del ministro de Defensa, multimillonarios en comercio del Tesoro, exjugadores de fútbol americano y productores de lucha libre. Además, el secretario de Salud es un Kennedy y un agente conocido por el zar de la frontera, que será el encargado de la política migratoria. Portales como CNN establecen posturas acerca de las medidas que Trump ha tomado en cuanto a la inmigración, con las cuales, como hemos visto, ha inaugurado su segundo mandato. El presidente Donald Trump comenzó su mandato con una serie de amplios decretos sobre inmigración que incluyeron declarar una emergencia nacional en la frontera del sur de los Estados Unidos, poner fin de inmediato al uso de la aplicación CBP One y dar inicio a un proceso para poner fin a la ciudadanía por nacimiento que se espera que dé lugar a una batalla legal. Trump también hizo un cambio sorprendente a nivel de personal, removiendo al liderazgo senior de la agencia del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, según una fuente familiarizada. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración supervisa el sistema de tribunales de inmigración de los Estados Unidos, en donde los jueces deciden si los inmigrantes pueden permanecer en el país o ser deportados. Las remociones, que apuntaron a servidores públicos de carrera que han estado en la agencia durante varios años, desataron preguntas sobre si estaban permitidas bajo las reglas dictadas por la Oficina de Administración de Personal e ilustraron el empuje en la administración de Trump por poner a funcionarios que estén alineados con su visión política. Entre los removidos de este lunes, les cuento que se encuentra Sheila McNulty, quien se desempeñaba como jueza principal de inmigración, Mary Cheng, que ocupaba la dirección del EOIR de manera interina, Jill Anderson, consejera general del EOIR, y Lauren Adler-Reid, quien era directora asistente interina en la Oficina de Administración del EOIR. Recordemos que esto es la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, por sus siglas en inglés. Todas estas personas habían servido a la agencia durante varios años y fueron separadas de su cargo. En cuanto a lo que tiene que ver con el cierre de la CBP One, el lunes sabemos que se inhabilitó una vía clave para que las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos pudieran hacerlo. Y esto quedó completamente anulado. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han citado la aplicación como un factor que ayudó a reducir los cruces de migrantes al proporcionar un medio ordenado para solicitar a los Estados Unidos el acceso. Sin eso, y con las restricciones de asilo en vigor, la frontera está efectivamente cerrada a todos los solicitantes de asilo, lo que es una medida extraordinaria. Escuchen esto, estamos hablando de más de 936.500 personas que han utilizado con éxito esta aplicación para programar citas y presentarse en los puertos de entrada desde el mes de enero del año 2023. Esta información la recoge la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Estas citas existentes han sido canceladas para el día lunes en lo sucesivo. Trump, además, firmó un decreto declarando una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos e indicó en su discurso inaugural que toda entrada ilegal será detenida de inmediato. Esta declaración activa, evidentemente, el despliegue de recursos adicionales del Pentágono y Fuerzas Armadas para terminar lo que es este famoso muro fronterizo, entre otros esfuerzos. Está centrada únicamente en la seguridad de la frontera sur. Indicó, tenemos al ejército en la frontera sur, pero hay otros elementos del gobierno de Estados Unidos que estarán trabajando en todo el país.
Trump además designó a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, en donde, como se sabe, se escucha por ahí el tren de Aragua. Esta iniciativa es un proceso que conducirá a la designación de algunos carteles como organizaciones terroristas extranjeras y o terroristas globales designadas específicamente. Así lo estableció un funcionario entrante de la Casa Blanca, añadiendo que el movimiento dirigirá la expulsión de los integrantes de las pandillas y, bajo la ley de enemigos extranjeros, los considerará como una fuerza armada irregular del gobierno realizando una incursión depredadora. Esto evidentemente va a traer muchísimo revuelo a nivel internacional por aquello, pues desde el punto de vista criminológico, la sensación de que habían disminuido los índices delictivos en algunos países, quizás entonces con estas múltiples deportaciones veamos que esta incidencia se vuelve a disparar. Entre otros decretos, el día lunes se incluyó además, iniciar el proceso para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Y esto es un tema que va a ser necesario abordarlo jurídicamente hablando porque tiene una connotación constitucional de muchísima relevancia. Hay un tema en cuanto a la irretroactividad de algunas de estas posturas. Recordemos que los decretos presidenciales evidentemente tienen, si se quiere, pueden ser equiparados a una ordenanza y en consecuencia pueden ser revisados. La Corte Suprema de Justicia tendrá que pronunciarse al respecto y de hecho por ahí ya hay algunas demandas de las cuales les hablaré en unos momentos. Los decretos de Trump sobre la migración fueron redactados cuidadosamente y deliberadamente para intentar soportar los desafíos legales esperados, según una fuente familiarizada con la planificación. Todo esto no es más que una lección aprendida de su primer mandato, cuando múltiples decretos sobre inmigración, algunos de los cuales fueron redactados apresuradamente, fueron impugnados en los tribunales. Por esta razón, los aliados de Trump argumentan que esas luchas legales obstaculizaron su agenda de inmigración en esa primera oportunidad. Indicaron, estamos listos esta vez. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han estado evaluando en privado cómo abordarán las demandas bajo esta administración. Están plenamente conscientes de que esta administración está más preparada y va a evitar reacciones impulsivas. Además, les cuento que una coalición de grupos de derechos civiles y derechos de inmigración ya demandó a la administración de Trump en cuanto a lo que es su orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta demanda establece lo que se espera que sea una batalla legal larga y sin precedentes sobre el tema, en la que los abogados de los grupos argumentan que la acción viola tanto la ley federal como la Constitución de los Estados Unidos, específicamente la enmienda número 14. En diciembre, el último mes completo de la administración de Biden, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró 47.300 encuentros con migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esto evidentemente tuvo muchísimo que ver en cuanto a lo que es la cantidad de personas intentando entrar. Y además, el cierre de la aplicación CBP One podría revocar un aumento en los cruces ilegales por la frontera. Así lo han advertido funcionarios de seguridad nacional. Los migrantes a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos que se enteraron de que sus citas habían sido canceladas pueden ahora optar por cruzar, pero de otros modos. No tiene nada a qué regresar. Mi apuesta es un buen número de que ellos intentarán cruzar, así lo indicó un funcionario de la Seguridad Nacional. Todo esto lo hemos tomado del portal CNN de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta acá la primera media hora del programa. No se vayan porque al regreso vamos a analizar cada una de las posturas de estas decisiones ejecutivas tomadas el día lunes por el presidente Donald Trump y sus repercusiones a nivel internacional, jurídicamente hablando. Ya volvemos. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM.
Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta acá en Jurídicamente Hablando con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de política internacional con ocasión a la juramentación de Donald Trump el día lunes en la presidencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué repercusiones puede traer esto a nivel internacional? ¿Cómo se puede afectar usted como ciudadano venezolano? ¿Tendrá algo que ver esto en su cotidianidad? Pues de eso vamos a conversar. No es un secreto para nadie que muchísimos venezolanos han migrado hacia los Estados Unidos y estando allá, pues tuvieron a sus hijos. En consecuencia, desde el punto de vista legal, ellos tienen la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, con ocasión a la postura establecida el día lunes por Donald Trump, se han establecido condiciones en cuanto a las dudas de que esto pudiera o no ser revocado. Les cuento que Estados Unidos ha establecido ya una postura bien marcada, históricamente hablando, con el tema de los niños nacidos en sus tierras, independientemente de cuál fuere su origen. A nivel de política internacional, existen algunos países que no conceden la ciudadanía a niños nacidos en sus países cuando son hijos de extranjeros que no están, en este caso, regulares en el país en el cual se encuentran. Ejemplo de ello puede ser Suiza, puede ser Alemania. Pero esto no es óbice para que haya una involución desde el punto de vista de lo que son los derechos humanos, según se ha establecido en los Estados Unidos de Norteamérica con el paso del tiempo. Por esta razón, estados demócratas presentaron una demanda contra la propuesta de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Una demanda presentada el día martes por más de una docena de fiscales generales de estados demócratas cuestiona el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un importante desafío constitucional a una de las políticas emblemáticas de la Casa Blanca. La demanda alega que un decreto de Trump firmado el lunes viola la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense que otorga el derecho constitucional de ciudadanía a todos los menores nacidos en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los amplios poderes del presidente para establecer la política de inmigración, la orden de privación de ciudadanía está muy por encima de los límites legales de la autoridad del presidente y este es el punto álgido de esta demanda. Este es un caso que podría acabar convirtiéndose en el primer gran enfrentamiento en la Corte Suprema para la agenda del segundo mandato de Donald Trump. Los estados presentaron la demanda ante un tribunal federal de Massachusetts, lo que significa que cualquier apelación de una sentencia de ese tribunal pasará por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, donde todos los jueces son designados demócratas. La Corte Suprema ha defendido la ciudadanía por derecho de nacimiento en el pasado y también existe una ley federal aprobada por el Congreso anterior a la ratificación de la 14ª enmienda, imagínense ustedes, en el año de 1868, que establece que los menores nacidos en suelo estadounidense tienen derecho a la ciudadanía. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas. Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado. El presidente tiene derecho a proponer la política que considere oportuna. Así declaró a CNN el fiscal general demócrata de Nueva Jersey, Matthew Platkin, quien codirige la nueva demanda. Cuando se trata de la ciudadanía por derecho de nacimiento, algo que ha formado parte del tejido de la nación estadounidense durante siglos y que ha estado en su constitución durante 157 años desde la Guerra Civil y que ha confirmado evidentemente posturas de la Corte Suprema en más de una ocasión, el presidente no puede de un plumazo reescribir la constitución de un país y acabar con el Estado de Derecho. 18 estados en total se han unido a la ciudad de San Francisco y Washington y también solicitan una orden preliminar que bloquee la política antes de que la administración de Trump pueda tomar medidas para aplicarla.
La demanda es la segunda impugnación de la política presentada desde que Trump firmó el controvertido decreto. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros grupos de derechos civiles de inmigración presentaron el lunes una impugnación similar ante el Tribunal Federal de Nueva Hampshire, que también pertenece a este primer circuito. Fíjense que esto es un decreto sin precedentes. Jurídicamente hablando, les cuento que aunque Trump firmó este decreto apenas horas después de tomar posesión de su cargo, sus asesores anticiparon que la medida que lleva planteando desde su primer mandato sería objeto de numerosos litigios y trataron de crear una especie de proceso deliberativo mediante el cual se aplicaría el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este decreto prohíbe a los organismos federales expedir documentos que afirmen la ciudadanía estadounidense o reconocer documentos que afirmen el conocimiento de la ciudadanía estadounidense, según lo que ha establecido, lo que ha publicado el portal de la CNN. La medida que aplica a los menores nacidos a partir de 30 días de la emisión de su decreto es lo que está en controversia, porque cuando hablamos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la irretroactividad de las decisiones, sabemos que no pueden tener un carácter retroactivo aquellas decisiones que afectan derechos y, por supuesto, aquellas que afectan derechos humanos, como el derecho a una ciudadanía. En consecuencia, esto se entiende que va a estar establecido, según lo indicó, a partir de 30 días después de la emisión de su decreto, es decir, a partir del día 20 de febrero. Los niños que nazcan a partir de esa fecha, entonces se discutirá si se les podrá otorgar o no la ciudadanía y será supremamente interesante ver cuál va a ser la postura institucional de los Estados Unidos de Norteamérica cuando estos niños vayan a ser presentados. No quiero ni pensar en el estrés que se le está suscitando en este momento a las mujeres embarazadas en gestación de semanas, pues ya pasadas las 30 y pico semanas, que están prontas a tener a sus bebés. El decreto se basa en la frase sujeto a su jurisdicción, contenida en la 14ª enmienda. Algunos partidarios de línea dura en materia de inmigración han argumentado que los hijos de inmigrantes indocumentados no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y no deben ser considerados ciudadanos según la Constitución. Expertos juristas habían manifestado anteriormente su escepticismo respecto a que tal argumento pudiera prosperar ante un tribunal, argumentando que el lenguaje pertinente se refería a los hijos de diplomáticos extranjeros sujetos a las leyes estadounidenses y a situaciones en las que una nación extranjera, por ejemplo, hubiere invadido o hubiere ocupado parte del país. Lo que ocurre es que los fiscales generales que han intentado esta demanda han descrito la presentación de sus impugnaciones como una decisión fácil desde el punto de vista jurídico por considerar que los méritos pesan mucho de su lado. Puede que sea una de las múltiples políticas de inmigración de Trump que se impugnen ante los tribunales. Pero lo interesante de esto es que si no se detiene en los tribunales, realmente se va a golpear justamente el corazón de las comunidades estadounidenses, tanto con el ataque a la ciudadanía por el derecho de nacimiento, como a muchas de las otras actividades que vienen con ocasión a la aplicación de la ley de inmigración. Lo cierto es que aparentemente, como ya esto se venía ventilando, algunas organizaciones ya estaban preparadas, debido a que Trump lleva años pronosticando su deseo de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Sus oponentes han tenido meses para preparar todo lo que implican estos desafíos legales. Entre los demandantes en la demanda se encuentran los futuros padres que pueden considerarse amparados por este decreto. Los estados, en su propia demanda, afirman que el decreto denegaría la ciudadanía al menos a 150,000 menores nacidos de dos progenitores sin estatuto legal. Además, argumentan que sus sistemas se verían sobrecargados al tener que asumir una mayor carga financiera para prestar servicios, ya que los no ciudadanos no pueden acceder a la asistencia sanitaria, a la educación y a otros servicios financiados por el gobierno federal.
En virtud de este decreto, estos niños nacidos después del día 19 de febrero del 2025, que habrían sido indiscutiblemente considerados ciudadanos estadounidenses otroras o haber nacido 2 días antes, carecerán entonces de todo estatus legal a los ojos del gobierno federal. Así lo argumentan los estados en su demanda, y lo más peligroso de esto es que todos ellos serán deportables y muchos serán considerados apátridas. Imagínense ustedes toda esta tensión a nivel internacional. Todos somos iguales ante la ley, jurídicamente hablando. Los menores afectados con este tipo de medida argumentan los estados en la demanda que perderán la capacidad de acceder a los innumerables beneficios y servicios federales que están a disposición de sus compatriotas estadounidenses, y a pesar de que la Constitución garantiza su ciudadanía, perderán su derecho a participar en la vida económica y cívica de su propio país. ¿Y en qué se traduce esto? No pueden trabajar, no pueden votar, no pueden servir como jurados, no pueden presentarse como candidatos a determinados cargos. Si esto no llama la atención del mundo, no sé qué lo haga. Además de ello, vamos a hablar acerca de lo que son las medidas en política ambiental, ¿ok? Esto también le ha dado la vuelta al mundo acerca de los compromisos climáticos y qué va a ocurrir justamente con ocasión a esto, porque recordemos que una cosa son las decisiones internas en cuanto a posturas migratorias, que si bien es cierto, pueden ser cuestionadas o no, al fin y al cabo forman parte de la injerencia y de lo que es la autogestión de cada uno de los estados, pero más allá de esto viene todo lo que tiene que ver con el aspecto de la sostenibilidad a nivel global, y los compromisos climáticos son uno de ellos. Como se sabe, al asumir la presidencia, la postura de sus políticas está completamente abierta y demostrada. Y durante su primer mandato, que como sabemos fue del 2017 al 2021, se fijó una posición que abrió muchas dudas y muchas preocupaciones con relación a las decisiones que pudiera tomar la administración sobre los temas ambientales. Les voy a dar 5 claves de lo que se espera de la política ambiental que podría adoptar Estados Unidos durante este segundo mandato de Donald Trump. El contrato es ley entre las partes, jurídicamente hablando. Durante la primera campaña, o durante lo que fue, mejor dicho, la última campaña para llegar a la Casa Blanca, Donald Trump anunció que de llegar al gobierno, los Estados Unidos se retirarían del Acuerdo de París. Evidentemente, esto ya ocurrió. Entonces, ¿qué nos advierte el científico brasileño Carlos Nobre, miembro de la Academia Mundial de Ciencia? En segundo aspecto, como segunda clave, está el tema del financiamiento climático. Otro tema que preocupa a los expertos en temas ambientales es la posible reducción de los fondos climáticos que provienen de los Estados Unidos. Por ejemplo, la Amazonía es un ecosistema prioritario para la conservación y que tiene, aunque no lo creamos, alguna financiación estadounidense. David Porky, director para Latinoamérica de un instituto que justamente atiende a todos estos aspectos ambientales, indicó que los fondos climáticos se consideran importantísimos para poder hacer lo propio, para evitar que como planeta desaparezcamos con toda la emisión de gases y con toda la contaminación que tenemos. En tercer lugar, les hablo acerca de las relaciones en la región. Oscar Soria, cofundador de Common Initiative, considera que la administración de Trump va a tener una relación mucho más cercana con países como Ecuador, Argentina y El Salvador, en todo lo que tiene que ver con esta agenda anticlimática. Para él, la cuestión climática será un elemento transversal en las relaciones o las tensiones diplomáticas que puedan existir con algunos países de Latinoamérica. Que Trump haya ganado las elecciones tiene una serie de desafíos para los países de la región. Por ejemplo, su política ambiental siempre ha sido hostil a lo que tiene que ver con estos aspectos, y en ese contexto se corre un riesgo en cuanto a los avances que Estados Unidos generó en la región en materia de política ambiental. En cuarto lugar, les cuento que los minerales para la transición también es otro tema preocupante para Latinoamérica con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la carrera por la explotación de los minerales críticos para la denominada transición energética y las implicaciones para las comunidades del Triángulo de Litio, que son Argentina, Bolivia y Chile, tendrán muchísima más presión.
Vamos a ver una política muy agresiva con respecto a la explotación de los minerales críticos, principalmente en cuanto a la cuestión espacial, a la energía solar y a los autos eléctricos. Por esta razón, se debe poner atención a la participación de la nueva burguesía empresarial en la administración de Trump, que están relacionados con la tecnología, y esto evidentemente tiene nombre y apellido, como lo es la elección de Elon Musk en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y finalmente, en cuanto a esta clave súper importante, y es ver de quién se está aliando el presidente estadounidense, es que su equipo tiene una postura bien particular. Donald Trump decidió colocar a Lee Zeldin como jefe de la Agencia de Protección Ambiental, un excongresista republicano del estado de Nueva York, quien votó en contra del proyecto de ley sobre el clima de Biden y contra un mejor control de las emisiones de metano, uno de los gases del efecto invernadero. Entonces, saber cuáles son las posturas de este ciudadano, pues nos dará unas luces acerca de lo que se puede venir. Otra de las designaciones cuestionadas ha sido la del multimillonario Elon Musk para liderar junto con el empresario y el político republicano Vivek Ramaswamy en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Como sabemos, Vivek es el fundador de Roivant Sciences, una compañía dedicada a adquirir patentes farmacéuticas aún no comercializadas o en fase experimental. Elon Musk es considerado un líder en la transición energética por sus empresas Tesla. Todo ello, sabemos, dedicado a la fabricación de vehículos eléctricos y Tesla Energy, que produce paneles solares. Sin embargo, estas compañías han sido notificadas por la EPA en varias oportunidades por violar regulaciones ambientales. Además, en la lista del equipo de gobierno de Trump figuran otros personajes controvertidos, como Robert Kennedy Jr. en la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, quien es un conocido antivacunas. También Chris Wright como secretario de Energía, director de una empresa petrolera que promueve y utiliza el fracking, y Doug Burgum como secretario del Interior, quien sería la clave para impulsar la producción de petróleo, gas, carbón y desmontar regulaciones. Imagínense ustedes. Entonces, todo esto tiene evidentemente muy alerta a todo el mundo en cuanto a lo que pudiere ocurrir. También hemos visto en muchísimos portales el hecho de que en el primer día de mandato Donald Trump dictó una cantidad récord de medidas, ¿ok? A diferencia de otros presidentes que están asumiendo el cargo, Donald Trump firmó decenas de órdenes ejecutivas y emitió casi 1.600 indultos en un rápido intento de rehacer el gobierno federal y poner a prueba los límites de su autoridad. Sus acciones afectaron algunas de las cuestiones políticas más importantes de la vida estadounidense, desde la salud hasta el medio ambiente y, como lo hemos dicho, de la migración, además de prometer otros cambios importantes en los próximos días. Este tema de la concesión de clemencia a casi 1.600 personas es algo bien interesante. Estas son las personas que fueron acusadas en relación con el asalto al Capitolio que ocurrió por allá el 6 de enero del 2021. Fueron indultadas a la mayoría de los acusados, conmutando las penas de 14 miembros de las milicias de Proud Boys, y la mayoría de los cuales fueron condenados por conspiración sediciosa. La orden de indulto también ordenó al Departamento de Justicia que desestimara cualquier acusación pendiente contra personas imputadas por los disturbios ocurridos en esa oportunidad. Además, les cuento que Trump se retiró de la OMS. Así es, Estados Unidos no está en la Organización Mundial de la Salud, un acto que se había presagiado por los frecuentes ataques del presidente contra la agencia sanitaria por su enfoque de la pandemia de coronavirus. Los expertos en salud pública afirmaron que la retirada socavará la posición de los Estados Unidos como líder mundial en materia de salud y dificultará la lucha contra una futura, esperemos que no, próxima pandemia. Como lo hemos dicho a lo largo de toda la programación del día de hoy, se comenzó entonces la mano dura con la migración, en donde esta serie de órdenes firmadas por Trump desencadenaron un torrente de políticas destinadas a cerrar las fronteras de la nación, a los migrantes y a tomar medidas enérgicas contra los migrantes que ya se encuentran en el país.
Esas órdenes incluían una declaración de emergencia nacional para desplegar el ejército en la frontera y un intento de suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los no ciudadanos. Muchas de las órdenes ponen a prueba los límites legales de su autoridad y la ciudadanía por derecho de nacimiento, que, como sabemos, está protegida por la Constitución. Algo bien particular es el hecho de la prohibición de TikTok. Se ha hablado justamente estos días al respecto y les cuento que Trump firmó una orden ejecutiva destinada a retrasar la prohibición federal de TikTok. No está claro si esa orden podría anular la ley que a su vez prohibió la aplicación de redes sociales, pero la orden o esta medida ordena al fiscal general que no emprenda ninguna acción para hacer cumplir la prohibición durante por lo menos 75 días. Trump también declaró a los periodistas que Estados Unidos debería tener derecho a obtener la mitad de TikTok si llega a un acuerdo sobre la aplicación. Recordemos que tenemos a un empresario en el poder y evidentemente las mesas de negociaciones no se harán esperar. Además, hubo una promulgación de una congelación de la contratación federal. ¿Y esto qué es? Trump ordenó la congelación de contrataciones en todo el gobierno federal que se mantendría hasta que se completara un plan más amplio de reducción de la plantilla federal. La orden destacaba al Servicio de Impuestos Internos, el cual recibió un gran impulso financiero del presidente Biden y de los demócratas del Congreso y pedía que la congelación se mantuviera durante más tiempo para dicho organismo. Y además eliminó las políticas de igualdad racial y las protecciones para las personas trans. Esto también los tiene preocupados. Trump ordenó a su gobierno que desmantelara los programas federales que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión y que eliminara las políticas de gobierno de Biden que protegen a los estadounidenses transgéneros. Todo esto ha tenido, evidentemente, a la comunidad internacional muy pendiente de lo que va a ocurrir. Recordemos que todo esto forma parte entonces de lo que es su política de iniciación y que todo tendrá que ser analizado jurídicamente hablando. Para esto, este espacio está creado con el cariño del mundo para que ustedes puedan tener acceso a toda esta información y verificar de qué manera esto incide en las vidas de cada uno de nosotros. Finalmente, quiero hacer referencia a lo indicado por el padre que ofició la misa al momento de la toma de posesión, en la cual estableció que todas aquellas personas que se encuentran trabajando en horarios nocturnos, que se encuentran lavando platos, que se encuentran recogiendo las calles, que se encuentran limpiando toda la zona de los Estados Unidos y, en fin, en condición de obreros que se entiende que son personas que quizás no tengan la documentación correspondiente, también son seres humanos y merecen el respeto de una ciudadanía y de un país que ha sido el país de sus sueños. Por esto, conminó al presidente a recordar que ellos también tienen miedo y que ellos también son seres humanos que merecen una oportunidad de demostrar su valía para el mundo entero y que no todos los migrantes son criminales. Y con esto quiero cerrar esta programación del día de hoy. La invitación es para mañana, para que me acompañen a hablar de derecho penal y el agradecimiento a cada uno de ustedes por decir que sí a esta propuesta y por supuesto al equipo que me acompaña. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. Producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje, Wanderley Arrieche. Controles técnicos, Igor Flores. Y en la asistencia de producción, Oriana Bocaranda. Yo soy Cristina Coronado y les deseo el mejor día posible. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo.